Muy buenas a todas las personas que estéis escuchando Historia Política Pública. En el episodio de hoy quería hablar sobre George Orwell, el escritor británico que nació en 1903 y murió en 1950. Él es conocido a nivel mundial especialmente por dos obras magníficas que son 1984, la distopía en la que surge la imagen de Gran Hermano como una sociedad en la que todos estamos controlados, y Rebelión en la Granja, que es una sátira que critica los regímenes totalitarios. Aunque se le acusó de criticar exclusivamente la Unión Soviética, Orwell fue negando esto a través de su vida. Analizaremos esto más adelante. También quería hablar sobre su activismo político durante la primera mitad del siglo. Obviamente él vivió la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Revolución Rusa, el surgimiento del fascismo, el ascenso de Hitler, la Segunda Guerra Mundial e incluso el comienzo de la Guerra Fría. Es decir, pese a que murió únicamente cuando tenía 47 años, 46 para 47, hubo una serie de eventos que ciertamente dieron formas a su pensamiento a través de su vida. Y él precisamente lo dijo después de haber ido a España a luchar en el bando republicano contra las fuerzas de Franco. Dijo que cada línea de trabajo serio que había escrito desde 1936, que fue el año en el que llegó a Barcelona por primera vez, explicó que había sido directa o indirectamente contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático. Es decir, Orwell era una persona que estaba en contra del status quo, como él mismo dice, ya sea una dictadura totalitaria o una democracia represiva, y él abogaba por un modelo igualitario entre las personas de diferentes sociedades. También quería hablar sobre temas que él menciona, como la libertad de prensa, el concepto de Guerra Fría y los distintos libros que escribió durante los años 30, que aunque no han llegado a ser tan famosos como los ya mencionados Rebelión en la Granja, Animal Farm y 1984, son muy interesantes para comprender cómo él analizaba la sociedad británica de su época, de los años 20, 30, 40. Para empezar, George Orwell, como he dicho antes, nació en 1903. Su nombre original era Eric Blair, pero finalmente utilizó el seudónimo de George Orwell toda su vida. Nació en la India colonial y se trasladó después a Inglaterra, donde asistió a colegios de élite. Al terminar sus estudios, se incorporó a la administración pública británica y trabajó en Birmania, que es la actual Myanmar. Cuando tenía solamente 24 años, a finales de la década de los 20, regresó a Inglaterra y se convirtió en escritor. Precisamente durante esa década de los años 30, él comenzó a escribir ensayos, libros, aunque es cierto que las novelas más famosas las escribe a final de su vida. Es decir, Rebelión en la Granja se publica en el 45 y 1984 se publica pocos meses antes de su muerte, a finales de 1949. Pero de estas obras que publica en los años 30, quería analizarlas de manera rápida, quería centrarme más en Rebelión en la Granja. Hay una que se llama El camino de Wigan Pier, en el que Orwell ilustra la pobreza y el sistema de clases tan desigual y que, según su perspectiva, impedía el triunfo del socialismo, que era la ideología que él pensaba que debía ser la más apropiada para poder llevar a cabo una sociedad justa e igualitaria. También escribió una autobiografía que se llama Sin Blanca en París y Londres en los años 30, en el que cuenta sus experiencias viviendo en ambas capitales. Primero él viajó a París a finales de los años 20, principios de los 30, estuvo trabajando en hostelería y hablaba de las condiciones nefastas que se encontraba en la cocina, como los restaurantes de lujo, el contraste entre la suciedad que había dentro de la cocina y toda la estética fuera de donde comía la gente de clase alta es espectacular. También levantarse pronto por la mañana, escoger un metro atestado de gente, no ver la luz del sol, etc. Es decir, todas aquellas personas que han vivido en capitales, ya sea Londres, ya sea París, ya sea Berlín, cualquiera que podáis pensar, Madrid, y han trabajado en este tipo de empleos, se podrán sentir identificados. En mi caso, yo, leyendo a Orwell cuando hace años trabajaba en hostelería, me pareció muy interesante sus testimonios, porque es cierto que existen muchos paralelismos incluso hoy en día. Y también la otra parte que cuenta del libro es sus experiencias viviendo como vagabundo en Londres, porque cuando él regresa de París no tenía dinero, como bien indica su título, Sin Blanca en París y Londres. Entonces estaba escribiendo artículos de periódico, pero antes de que le pagasen no podía permitirse un hogar y estuvo viviendo sin techo, con
un grupo de personas, hizo buenos amigos y cuenta sus experiencias como lo que significa ser un vagabundo en Londres, no solo el hecho de vivir en residencias temporales y demás, sino cómo la policía les estigmatizaba, les impedía estar determinado tiempo en ciertas zonas, como la zona de Embankment, por ejemplo. Él cuenta la anécdota de una persona que se llama Gozo, que vivía en aquella región cerca del río Támesis, y es una crítica obvia a George Orwell, al sistema clasista y al repudio que existe desde las clases más altas a la gente sin hogar. El último de los libros de los años 30 que escribe se llama Subir a por aire, en el que habla de una sociedad británica bastante deprimida después de la guerra de los Boers del 1902. La guerra de los Boers es un conflicto que tuvo en la actual zona de Sudáfrica entre el Imperio Británico, en el que combatieron contra los Boers, que eran granjeros de origen holandés, que se habían establecido en la zona de El Cabo a mediados del siglo XVII. Finalmente, en 1902, los Boers perdieron la guerra y quedaron bajo el dominio del Imperio Británico. Es decir, el imperio se fue expandiendo por aquella región. Y George Orwell analiza cómo esas victorias, a pesar de que en el momento fueron celebradas por los británicos sacando las banderas inglesas y demás, luego estableció una especie de sociedad depresiva en la que tampoco había oportunidades de trabajo y demás. Y George Orwell, con su habitual tono irónico en la escritura, analizaba cómo había un contraste evidente entre estas personas que no tenían dinero para pagar prácticamente nada, pero a cambio mostraban su patriotismo enfervecedor con Inglaterra. Y por ejemplo decía que estas personas, que eran aquellas que sacaban siempre las banderas de Inglaterra en los días de fiesta nacional, que se declaraban patrióticos, luego eran los primeros que trataban de evitar pagar impuestos para el bien común en Inglaterra. Obviamente este paralelismo podemos extrapolarlo a nuestras sociedades, en las que todos conocemos gente de cualquiera de nuestros países de origen, en las que hay gente que se declara muy nacionalista, muy patriótica, que ama a su patria y demás, pero luego se descubre que participan en los Panama Papers, que ponen dinero en paraísos fiscales, etc. Y sin mencionar a nadie, cualquier persona conocerá a muchas de estos que suelen ser famosos, suele ser gente más rica. Y George Orwell precisamente denunciaba aquello en la Inglaterra post-guerra de los Boers. Por cierto, la guerra de los Boers también la menciona levemente en la película de Kingsman, la nueva. Empieza precisamente en 1902 y se habla de campos de concentración en la zona de Sudáfrica. Es decir, incluso antes del fascismo ya había lugares en los que se encerraban a aquellas personas que no eran consideradas como parte del sistema dominante. Y precisamente la peli de Kingsman, sin querer irme mucho por las ramas, ha sido criticada por ciertos sectores conservadores, precisamente por el tema del uso de campos de concentración. Es decir, antes de Hitler existían campos de concentración, sí. Y también hay que decir que Orwell, acabando en la época de los 30, quizás el momento que más le influyó, como él mismo dijo, es que fue a luchar en la Guerra Civil Española contra las fuerzas de Franco. Él se llegó a Barcelona en diciembre del 36 y, como él mismo dijo, él fue a España a luchar contra el fascismo y lo hizo por decencia, como él mismo dijo. En Barcelona fue enviado luego a luchar en el Frente de Aragón contra las fuerzas de Franco y más tarde volvió a Barcelona. Y él, obviamente siendo un defensor claro del socialismo y alistándose en el POUM, que era el Partido Obrero de Unificación Marxista, él le sorprendía el hecho de que en Barcelona les agrupaban en distintos partidos políticos. Y hay una conversación muy famosa que él escribe en su libro Homenaje a Cataluña, que narra sus experiencias luchando en la guerra civil del bando republicano, en la que comenta cómo había una persona que estaba a cargo de la organización de los que llegaron de otros países a luchar contra Franco, que eran las Brigadas Internacionales. Orwell le decía que, enumerándole la gente de los distintos partidos, le decían a Orwell: ahí están los socialistas, ahí están los anarquistas, ahí están los marxistas, los comunistas, los republicanos. Y Orwell le preguntó: ¿pero aquí no somos todos socialistas? Y dijo: no, el Partido Socialista es el de ahí. Pero lo que Orwell se refería es que, según su significante, para él el socialismo representaba, como él mismo afirma,
un orden político que proporcionase igualdad social y económica, al tiempo que preservase una sociedad de libertad personal. Para él, ser de izquierda, ser socialista, englobaba todas las diferentes ideologías que en la Guerra Civil Española, el bando republicano, eran diferentes y que finalmente fue una de las causas de la derrota del bando republicano, sin obviar obviamente que a Franco le ayudó la Italia fascista y la Alemania nazi con un armamento muy superior al que proporcionó, por ejemplo, la Unión Soviética al bando republicano. Pero Orwell, cuando está en Cataluña y después empieza la purga de diferentes sectores marxistas y anarquistas por parte de las fuerzas estalinistas que dominaban a los comunistas, perdón por tanta terminología, la cuestión es que Orwell, irónicamente, al final, cuando ya vuelve a Inglaterra, escribe en homenaje a Cataluña que lo paradójico de todo es que a él le querían asesinar gente que supuestamente eran aliados por haber pertenecido al POUM en vez de haber pertenecido al PSUV, que era el partido comunista que finalmente se alzó con el liderazgo. Y él, irónicamente, decía, simplemente por 2 siglas, POUM y PSUV, yo podía haber sido víctima, podía haber muerto como muchos de mis aliados. Cuando para él simplemente pertenecer digamos, a la CNT o al POUM o al PSOE o al PSUV, para él lo importante era luchar contra Franco, algo que no se vio de manera tan evidente entre las distintas ramas, pero es decir, lo importante de esto es que la experiencia en Barcelona, en la Guerra Civil Española, le influyó considerablemente y él afirma que todo lo que escribió después de su experiencia, los libros más famosos que son Rebelión en la Granja en 1984 fueron confeccionados a partir de todo aquello que vivió del activismo político, del compromiso social durante su etapa luchando en Barcelona, luchando en Aragón contra las fuerzas de Franco. En el siguiente capítulo de esta serie voy a comenzar a hablar sobre Rebelión en la Granja de 1984 y sobre diferentes términos como libertad de prensa o Guerra Fría que fueron esenciales en el pensamiento de Orwell, que hoy en día se conoce como el pensamiento orwelliano.